Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra unidad número uno, titulada La Epopeya. Nuestros objetivos de la clase de hoy va a ser recordar conceptos alusivos al género épico, conocer las características del viaje mítico y reconocer elementos de la épica en ejemplos audiovisuales. Comenzamos. Teníamos, en primer lugar, habíamos definido el concepto de épica. Habíamos definido como lo siguiente: para la literatura, la epopeya es un subgénero épico o poema narrativo extenso, escrito generalmente en verso largo o prosa, en el cual se cuentan o relatan muy detalladamente aquellas acciones trascendentales o dignas de quedarse en la memoria de un pueblo. O sea, es un poema narrativo extenso que narra, valga la redundancia de lo que estábamos diciendo, narra acciones trascendentales o dignas de ser contadas y que queden en la memoria de un pueblo. Las epopeyas surgen en el contexto de antiguas civilizaciones y forman parte de las primeras manifestaciones literarias de la humanidad. Se originan en la tradición oral, a partir de los relatos de los Aedos. Acuérdense de ese nombre porque lo vamos a ver en la próxima sesión. Poetas que cantaban las hazañas o acciones dignas de contar de héroes nacionales o legendarios. Aquí lo que hablábamos nosotros en clases y en las sesiones anteriores es que estos relatos tenían una tradición oral. ¿Por qué? Porque no era fácil el acceso a la lectura en ese entonces. Por ende, para que las historias pasaran de pueblo en pueblo, tenía que existir la figura de el Aedo, quien iba cantando estas hazañas de pueblo en pueblo para que se conocieran y así las hace trascendentales, las hace trascender y quedarse en la memoria de un pueblo completo. Continuamos. La enorme influencia que ejerce la cultura griega en toda civilización occidental, incluyendo la nuestra, hace que a partir de la Ilíada y la Odisea, la épica se convierta en un género literario con características ya bien definidas. Surge de esta forma el poema épico o epopeya. En este poema, todo gira en torno a la figura de un héroe, que representa las virtudes que más se estima. Ya habíamos hablado anteriormente del concepto de héroe, el viaje del héroe y las virtudes cardinales. Estas virtudes están encarnadas dentro de este héroe y se van representando a lo largo del relato. El viaje del héroe se desarrolla a través de 5 etapas que se conoce como viaje mítico. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá porque tenemos un concepto que ya habíamos visto anteriormente, que es el viaje del héroe, y ahora tenemos otro concepto que es el viaje mítico. Vamos a diferenciar estos dos tipos de viaje, porque si bien el viaje del héroe era eh, un monomito que se repetía a través de todas las historias en las que involucraba un héroe, aquí en la épica, este viaje va a ser mítico y va a tener otras características que vamos a ver más adelante. Continuamos. La epopeya. Habíamos visto algunas características de este género y habíamos dicho que tenía un narrador omnisciente que relata en tercera persona como un cronista o historiador. Los protagonistas tienen carácter heroico y encarnan valores de la cultura a la cual pertenecen. Los acontecimientos se sitúan en el pasado, en un contexto geográfico que corresponde al pueblo al que pertenece la obra, y combinan hechos históricos y hechos ficticios. Características formales de la épica. ¿Qué quiere decir formales? Esto tiene que ver con la estructura interna de la obra. ¿Cómo parte la épica? ¿Cómo parte el poema épico? Se abre in media res. Esto probablemente ya lo tenga que haber visto este concepto, pero quiere decir que in media quiere decir en medio y res quiere decir cosa o asunto. Este relato parte desde el medio de la historia. El relato comienza a la mitad de la historia relatada. O sea, no vamos a partir desde el inicio del, por ejemplo, como habíamos visto de la Odisea, cuando Ulises quiere regresar a su tierra luego de la guerra de Troya, no vamos a ver el comienzo de la guerra de Troya, ni el comienzo del mundo, ni esas cosas,
sino que nos vamos a situar desde el medio, desde que Ulises ya había terminado con el tema de la guerra y quería volver a su tierra natal. Número 2. El universo que narra es muy amplio, abarca muchas naciones, el mundo o el universo en general. 3. Comienza con una invocación a las musas. Todos los relatos épicos, al menos griegos, comienzan con una invocación a las musas y eso nos va a, digamos, a mostrar cómo es la manera de pensar y la manera de relacionarse con los dioses que tienen los distintos pueblos. Y, perdón, continúa con una declaración sobre el tema, incluye uso de epítetos. Epítetos, ¿qué es lo que significa epíteto? Es colocarle un nombre o un sobrenombre a algo. Por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros. Los aqueos de hermosas grebas. Entonces se va repitiendo esta figura literaria a lo largo de las obras épicas. Por otra parte, los héroes encarnan valores de la civilización a la cual pertenecen. El héroe generalmente participa en un viaje cíclico o de búsqueda, se enfrenta a adversarios que tratan de derrotarlo en su viaje y regresa a su casa transformado significativamente por su viaje. El héroe épico ilustra rasgos, realiza actos y da un ejemplo moral valorados por la sociedad donde se origina. Entonces tenemos un héroe que encarna y es un ejemplo moral para la cultura en la cual ellos están insertos. Muchos héroes épicos son personajes recurrentes en las leyendas de su cultura nativa. Continuamos. Estos relatos épicos se transmitieron por escrito y así han perdurado en el tiempo. Si bien tenían una raigambre oral, en algún momento se transformaron y pudieron ser escritos y así pudieron perdurar a lo largo del tiempo. Muestran tanto valores como costumbres y creencias de la época en la que fueron creados, como conflictos universales y temporales propios del ser humano. En este caso, la Odisea plantea una visión de mundo griego. ¿Cómo se caracteriza? Se caracteriza por la estrecha relación entre el ser humano y los dioses, encarna valores como la fortaleza, la prudencia y la templanza, y el propósito es la búsqueda de honor y gloria. ¿Qué conflicto universal del ser humano plantea la Odisea? Un héroe que debe enfrentarse a un desafío y debe decidir cómo actuar para superar sus miedos y resolver el conflicto con la ayuda de la inteligencia. Entonces, si volvemos atrás, tenemos costumbres y creencias de la época y conflictos universales. Costumbres, encarnar valores, el propósito y cómo se relaciona el ser humano con su entorno, en este caso con los dioses. Y conflicto universal del ser humano que trasciende hasta el día de hoy en cómo nos enfrentamos al desafío. Por eso es tan llamativa esta obra. Seguimos. La estructura de la epopeya. Esto es una estructura como la silueta que pueda tener. Tiene un título en el cual anuncia el acontecimiento principal de lo que va a pasar. Luego tiene una invocación. El autor se encomienda a una musa o divinidad para narrar la historia. Tiene un clímax, que es la parte central de la historia. Explica los motivos y causas de la aventura. Tiene un desenlace en cómo se resuelve el conflicto. Y una conclusión, en la cual el autor suele cerrar el relato con una reflexión o mensaje propio. Aquí tenemos la diferencia entre el viaje del héroe y el viaje mítico. El viaje del héroe es una estructura en la que se desarrolla la historia de un héroe y consta de 12 etapas. Lo habíamos visto, podemos revisar las diapositivas anteriores para poder refrescar nuestra memoria. Y ahora el viaje mítico. En el género épico, este viaje se representa en 5 principales etapas, las cuales son: se anuncia un acontecimiento, en primer lugar. En segundo lugar, alguien le encomienda una misión al héroe o éste toma conciencia de un problema y decide solucionarlo. Es parecido al viaje del héroe que vimos en el monomito de Joseph Campbell, pero en algo se diferencia esto. Número 3. El héroe abandona su hogar o el lugar en donde recibió su misión y se interna en lo desconocido, en el mar, laberinto, un bosque, etc., donde se encuentran dificultades aparentemente insuperables. También es bien parecido al monomito de Joseph Campbell. Número 4. En su batalla en contra de sus dificultades, el héroe recibe ayuda, la cual proviene de un objeto mágico que le sirva para cumplir su misión o bien de un personaje
que no necesariamente le sea familiar. Número 5. El héroe tiene éxito en su misión, encuentra lo que busca, mata al enemigo y o regresa a su lugar de origen. Esta es la estructura básica más o menos de el viaje mítico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar una pequeña actividad. Acá les tengo dos películas para que ustedes puedan ver en su casa y vamos a desarrollar las actividades que aparecen en nuestra hoja de respuesta de nuestra guía. La primera película es Beowulf, una película del 2007 que es basada en una leyenda nórdica, y la segunda es Troya, que es del 2005, si mal no recuerdo, y esta película se basa en la historia de Homero, la Ilíada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle clic a nuestra página que nos va a mandar a esta parte de acá. Nos va a abrir el link y este link nos va a aparecer. Perdón, se salió esto. Ahora sí. Nos va a salir un enlace para ver Troya online y otro enlace para ver Beowulf. ¿Vale? En mi computadora anda un poco lento, así que vamos a saltarnos esta parte que le iba a mostrar los links y vamos a pasar a nuestra hoja de respuesta. En nuestra hoja de respuesta tenemos acá las tres preguntas que vamos a realizar. En primera instancia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar la estructura del viaje épico del héroe. Ahí está, vamos a identificar la estructura del viaje de épico presentes en ambos films. O sea, ustedes van a ver una película, van a ver ambas películas y van a identificar en Troya cómo se estructura el viaje épico del héroe revisando las etapas que aparecían acá. Estas 5 etapas que habíamos dicho, cómo se reflejan dentro de este viaje. Número 2. Vamos a reconocer las virtudes que encarnan los héroes épicos protagonistas de ambos films. Y vamos a dar ejemplos que justifiquen nuestra respuesta. Por ejemplo, ¿qué virtudes creen ustedes que encarna Aquiles? ¿Y qué virtudes creen ustedes que encarna Beowulf? Vamos a buscar dentro de esta obra qué partes o qué acciones realizan estos personajes para que podamos justificar nuestra respuesta. Y luego, en tercer lugar, vamos a escoger uno de los dos films y vamos a realizar un dibujo por cada parte del viaje épico que representa la obra. O sea, luego de que identificamos esta estructura, identificamos estos 5 puntos, vamos a realizar 5 dibujos alusivos a cada parte de esta estructura del viaje épico. Así que eso sería por la sesión del día de hoy. Quedo atento a sus dudas, sus comentarios. Si no les funcionan los links para ver las películas, me avisan y yo les puedo mandar otro link que puede ser para descargarlas o para visualizarlas. Quedo atento, nuevamente les repito, a cualquiera de sus dudas. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Hasta la próxima.